continuar con este estudio. En realidad ya estamos prácticamente en el estudio, ¿no? Estamos yendo ya por los días finales, podemos decir, de Cristo que estuvo aquí en la tierra. Y vamos a entrar a ver algo muy importante. En realidad es una enseñanza que le da específicamente, ¿no?, a sus discípulos en un momento, y se lanzan tres preguntas muy importantes acerca de los tiempos futuros. Y vamos a ver que Jesús lo explica de una manera, podríamos decir, bien detallada, ¿no? Vamos a poder entender muchas cosas ahí acerca de lo que va a pasar en el futuro. Hay tres futuros que se presentan aquí, hermanos, y vamos a poder entender cada uno de los tiempos, ¿no? En realidad. Bien, vamos a empezar. Entonces, Cristo habla del futuro. Entonces vamos a estar viendo, lo tengo que, ahora sí. El discurso en el Monte de los Olivos. Esto se encuentra, bueno, tenemos ahí a Mateo 24, capítulo 25, que es lo que vamos a estar avanzando. También hace referencia a Marcos 13, del 1 al 37, y Lucas 17, del 22 al 37, también lo registra, ¿no? Vamos a ir viendo. En Mateo 24:1, vamos a ver, hermano, ahí que con la palabra de Jesús en sus mentes, los discípulos señalaron el templo que representaba la presencia de Dios en la gente, ¿no? Entonces, 24:1, vamos a leer. No sé si está el hermano Rubén que me lo ayude. Ok, lo tengo acá. 24:1 de Mateo dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces, en Marcos 13:1, entonces los discípulos expresaron su fascinación por la apariencia magnífica del templo, ¿no? Y ahí en Marcos 13:1 dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: maestro, mira qué piedras y qué edificio. Entonces, los discípulos admirando, ¿no?, lo que era el templo en ese entonces, ¿no?, admirando todo lo que era la construcción. Pero algo muy importante aquí, el Señor Jesucristo señala acerca de lo que iba a pasar con este templo. Mateo 24:2 dice: rechazando la evaluación, Jesús declaró proféticamente la destrucción del templo. En 24:2 dice: respondiendo, Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, ahí vemos una profecía, ¿no?, algo que iba a pasar realmente en el tiempo futuro. Consideraciones hermenéuticas sobre el discurso del Monte de los Olivos. Vamos a ver un poco acerca de esto. El discurso del Monte de los Olivos ofrece una visión clara y concisa de los acontecimientos futuros. Debe ser entendida en su contexto, incluyendo el anunciado juicio de Jesús en Mateo 23. Ahí en Mateo 23, cuando habla Jesús, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste, dice. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, mencionando ahí algo que iba a pasar en el futuro. El establecimiento del reino dependía de la aceptación de Israel por Jesús como el Mesías. Entonces, lamentablemente, ellos lo rechazaron, por lo tanto, Él comenzará el reino hasta un momento futuro, ¿no? Y lo menciona ahí en Mateo capítulo 23 al 37, del 37 al 39. Y hemos visto, hermanos, en todas las enseñanzas prácticamente, ¿no?, que hemos tenido de Jesús encontrándose ahí con los líderes religiosos, ¿no? La última fue un poco dura, un poco impactante. Jesús ya prácticamente mostrando la conducta, ¿no?, ante el público, mostrándole cómo eran ellos, ¿no? Y varias veces lo menciona ahí en la Biblia: hipócritas, le dice, ¿no? Entonces vemos ahí de que Jesús vino en realidad a su pueblo, y su pueblo lo rechazó, ¿no?
Entonces, y Jesús ahí al verlos en Mateo 23, de 37 al 39 menciona, ¿no? De que Jesús realmente lloró por ellos, porque, ¿por qué lloró? Porque los amaba, porque había venido por su pueblo, ¿no? Pero su pueblo fue el que los rechazó. Entonces, Jesús dio este discurso para responder definitivamente las preguntas clave, ¿no? De sus discípulos. Entonces, las preguntas de sus discípulos acerca de los tiempos, ¿no? Esto es lo que vamos a ver. El discurso del Monte de los Olivos trata sobre Israel, no la iglesia. Hay que entender muy bien eso, ¿no? No está hablando acerca de la iglesia, sino sobre Israel. Entonces, el contenido del discurso es definitivamente judío y se refiere a las profecías del Antiguo Testamento. Vamos a ver que menciona también ahí lo que menciona en Daniel, ¿no? En el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 9. Muy bien, vamos a ver. Entonces aquí, el sábado, y justamente lo que está mencionando ahí en Mateo 24:20, perdón, dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que mantienen, bueno, mantenían y incluso, ¿no? Creo que aún mantienen estas tradiciones? El pueblo de Israel, ¿no? Los judíos. Entonces, estas palabras eran para ellos, ¿no? También Judea, hablando de Judea, en Marcos 24:16 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, ¿no? Y ahí vemos otra declaración que realmente se está refiriendo, ¿no? A este pueblo, al pueblo de Israel. La abominación desoladora. Eso lo vemos en Mateo 24:15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿no? Y esto, bueno, están haciendo también estudios acerca de Apocalipsis, ¿no? Los que están siguiendo esos estudios seguramente van a entender más claro esto. Y cuando habla de la abominación desoladora, ¿no? Cuando prácticamente va a ser la mitad de la tribulación. Y ahí el anticristo se hará conocer, ¿no? Y se sentará en la silla, bueno, en el lugar que era para Dios, ¿no? Y se hará pasar por Dios. Entonces, y esto sucederá, claro, en Israel, ¿no? Entonces, los falsos profetas, Mateo 24:11, la iglesia tiene problemas con falsos maestros, no los falsos profetas, Mateo 24:11, ¿no? Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Todo esto pasará en los tiempos futuros, ¿no? Y justamente está hablando acerca de Israel, no de la iglesia. Entonces, el Señor pronunció este discurso acerca de la segunda venida en la misma montaña donde Él regresará, ¿no? Y esto realmente va a ser un día muy glorioso, hermano. Nosotros lo esperamos, ¿no? Y ahí mismo donde Él hizo estas declaraciones acerca de los tiempos futuros, en ese mismo lugar, Él regresará en su segunda venida, ¿no? Y ahí vemos en Zacarías 14, del 1 al 4, dice, aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con ellos, con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, miren, en este mismo lugar. Se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, ¿no? Muy interesante. Entonces ahí el profeta, ¿no? Está declarando acerca de este monte, el monte de los olivos, ¿no? Y es interesante que ahí mismo es donde Jesús hace estas declaraciones acerca de los tiempos futuros. Y ahí en Hechos 1:10 y 11 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ¿no? Este es el momento en que Jesús se va de la tierra. Dice, los cuales le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo, ¿no? Entonces, Mateo 24, el versículo 3, que estábamos viendo, entonces, después de haber pasado el recinto del templo hacia el monte de los olivos, los discípulos tenían preguntas acerca de las declaraciones finales del Señor. La gente es interesante, ¿no? Porque cuando los discípulos empiezan, ¿no?, a mencionar acerca de lo maravilloso que era el templo, Jesús hace esta declaración acerca de que el templo iba a ser destruido, ¿no? Y con esa intención, ¿no? De que hayan estas preguntas y de que el Señor Jesucristo pueda enseñarles acerca de los tiempos futuros, ¿no? En Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo sucederán? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Miren, hermano, ahí hay tres preguntas muy importantes. Parecieran que fueran al mismo tiempo, pero no, no es así. Son diferentes tiempos. La primera es, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Hablando de qué? Hablando de la destrucción del templo, ¿no? ¿Qué señal habrá de tu venida? No es el mismo tiempo, ¿no? Y la otra pregunta, y del fin del siglo, igual, no es el mismo tiempo, entonces está hablando de tiempos diferentes y Jesús aquí se toma el tiempo para responder cada pregunta, ¿no? Vamos a ir desarrollándolo. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuándo sucederá esto? La primera pregunta se refiere a la destrucción del templo, que el Señor había mencionado solo unos momentos antes, ¿no? Como lo habíamos visto en el versículo 1 y 2. ¿Y cuál será la señal de tu venida? ¿No? Está hablando específicamente de qué? De la segunda venida, ¿no? Entonces, en la segunda pregunta que los discípulos querían saber, deseaban saber la señal de su segunda venida. Estaba hablando justamente de la segunda venida de Cristo, ¿no? Ahí vemos más o menos un mapa. Vamos a ver aquí dónde estaban ellos. Miren, ellos salieron ahí y estaban justo ahí donde dice Monte de los Olivos y se veía claramente el templo, no podían admirarlo. Y yo creo que fue por eso, ¿no? Que la vista era perfecta para ver al templo, ¿no? Admiraron el templo y Jesús le dijo lo que iba a suceder con él, ¿no? Más o menos ahí está el Monte de los Olivos. Entonces, ¿y cuál será, la tercera pregunta, cuál será la señal, dice, de la consumación de este siglo? Entonces, la tercera pregunta refería a la consumación de este siglo y refiere al tiempo final, poco antes de que Jesús venga por segunda vez. Esto se refiere a la semana 70 de Daniel, también conocido como la tribulación, ¿no? Entonces, como vemos, son tres tiempos muy diferentes, ¿no? Uno está hablando acerca de la destrucción del templo, que bueno, para nosotros ahora ya es algo que ha pasado, ¿no? Y la segunda pregunta justamente está hablando acerca de la segunda venida del Señor, ¿no? Y esta tercera pregunta acerca de la tribulación. Entonces, la observación cuidadosa muestra que Jesús respondió la tercera pregunta primero y luego la primera pregunta y finalmente la segunda. Vamos a ver que esto es muy importante. Primero entonces responde la tercera pregunta, ¿no? ¿Hablando de qué? Hablando de la tribulación. Entonces, la respuesta de Jesús a la tercera pregunta, ¿cuál será la señal, perdón, de la consumación de este siglo? ¿No? Esa será la tercera pregunta. Vamos a ver. Ahí en Mateo 24, del 4 al 14, nos muestra, ¿no? Entonces, estos versículos describen los acontecimientos de la primera mitad de la tribulación, lo que menciona también en Daniel 9:27, que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, ¿no? Justamente hablando acerca de la tribulación y la mitad
bueno, específicamente la mitad de la tribulación, ¿no? Y en Mateo 24 vamos a ir desglosando. Entonces, la información de esta sección es similar a los juicios de los 7 sellos y los 7 juicios de las trompetas de Apocalipsis 6, 8 y 9, ¿no? Vamos a ir tal vez de una manera un poquito más general viendo esto, no tan específico, pero vamos a ir entendiendo justamente la información que Jesús le da a sus discípulos para responder esta pregunta, ¿no? Acerca de la consumación de este siglo. Entonces, el periodo de la tribulación se divide en 2 periodos de 3 años y medio. Los acontecimientos de la desolación del templo desolación en el templo, perdón, se producirán entre los 2 periodos de 3 años y medio, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí primeramente la apertura de los sellos, ¿no? Cómo fueron la apertura de los sellos. En Apocalipsis 6 vamos a ver ahí acerca de esto un poco más detallado también. Mateo 24:4, entonces Jesús dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces Jesús mandó discernimiento, ¿no? Para evitarse ser engañados por estos eventos. Es interesante, hermano, porque hemos escuchado en las noticias muchas veces acerca de fechas, ¿no? Fechas que se estaban lanzando que iban a ser el fin del mundo, ¿no? Pero aquí Jesús justamente sabiendo lo que iba a pasar, ¿no? Advierte esto, ¿no? Que nadie os engañe, ¿no? Acerca de los eventos que iban a pasar. Entonces, y justamente porque él sabía que iban a haber falsos profetas. Mateo 24, en el versículo 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mire que no nos confundamos, hermanos. Estamos hablando acerca del tiempo de la tribulación. En el tiempo de la tribulación, ¿no? De eso está hablando justamente, respondiendo a la pregunta del final, perdón, de la consumación de este siglo, de este mundo. Entonces, estamos hablando acerca de la tribulación, y en la tribulación, hermanos, habrá mucho, ¿no? Dice que vendrán, dice como dice ahí, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, ¿no? Y muchos serán engañados. Es más, la Biblia dice que en ese tiempo las personas que van a creer en realidad van a ser las personas que nunca hayan escuchado acerca de Cristo, ¿no? Acerca del Evangelio. Y las otras personas que ya hayan escuchado y que hayan rechazado, no, esas personas yo creo que van a ser las que van a ser engañadas, ¿no? Entonces, la tribulación será en un tiempo de gran dificultad, ¿no? Y en esos momentos las personas serán fácilmente engañadas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no recibieron la palabra de verdad. Y mi hermano, no sé si me puede ayudar con también un pasaje ahí en Segunda Tesalonicense. Si lo encuentran primero, por favor. Segunda Tesalonicense, capítulo 2, 1 y 2. Bueno, entonces, ahí está la advertencia, ¿no? No nos dejemos engañar. Y justamente era lo que estaba diciendo aquí Cristo, ¿no? La semana 70 de Daniel traerá el engaño más grande que la tierra jamás haya conocido. Imagínense, hermano. Hasta ahora nosotros conocemos
entre paréntesis, iglesias, ¿no? Que predican acerca de un evangelio de prosperidad, por ejemplo. Ese también es un engaño, y un engaño muy grande, pero imagínense, en este tiempo de la tribulación, dice la Biblia que será un engaño que jamás la tierra ha visto o ha conocido, ¿no? Entonces será realmente muy grande y será muy difícil, ¿no? El hecho de creer en ese tiempo. Y por eso es que la premisa de que creerán lo que nunca hayan escuchado, ¿no? Acerca del Evangelio, porque los que han escuchado van a ser fácilmente engañados. Entonces, la mayoría en Israel y en el mundo aceptarán el falso Mesías, ¿no? Y es así. Ya lo leímos, Daniel 9:27, Apocalipsis dice 6:1 y 2, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de sus sellos, justamente hablando acerca de los sellos, ¿no? Uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Miren, bueno, ahí justamente está hablando del engañador, ¿no? Miren que él dice que viene con caballo blanco, mostrando al mundo una paz, una supuesta paz, ¿no? Y también dice que venía, le fue dada una corona. Entonces, el mundo lo va a coronar. Él va a ser en realidad, como quien dice, dueño de todo el mundo, ¿no? Él va a ser el principal en el mundo, ¿no? Porque él va a mostrar una supuesta paz. Entonces, el mundo entero, mire, va a ser engañado en este tiempo de la tribulación. Mateo 24:6, entonces dice, la inestabilidad del tiempo traerá conflictos violentos y la amenaza de otros conflictos, ¿no? Apocalipsis 6, 3 y 4 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz. Mire, bueno, entonces habrá conflicto, ¿no? En realidad vamos a ver un poco más adelante que realmente habrá muchas cosas, ¿no? Habrán los juicios de Dios, vamos a verla. eh, Vamos a ver los sellos, las trompetas y las copas. Y es increíble, hermano, cuando leemos nosotros acerca de las copas, ya como que al final de la tribulación, donde se viene incluso participación demoníaca en eso. El mundo no se arrepiente, no cree realmente en Dios. Entonces, y no se arrepiente de sus pecados, y lo menciona una y otra vez en la Biblia, ¿no? Es increíble. Entonces, porque el mundo va a estar engañado, ¿no? Va a ser engañado. 24:6 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, ¿no? Mateo 24:7, la guerra traerá depresión económica, hambre y la escasez de alimento. El mundo será perturbado por las calamidades geológicas, ¿no? Mateo 24:7 dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, ¿no? Justamente mostrando entonces de que habrá muchas calamidades en este tiempo. Bueno, algunos creían realmente que este tiempo, eh, el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que ya creían que ya estaba cerca, que ya prácticamente estábamos viviendo en ese tiempo de tribulación. Incluso hay iglesias que creen eso, ¿no? Que estamos viviendo nosotros el tiempo de la tribulación. Pero no es así, hermano. Y Jesucristo aquí estaba explicando acerca de este tiempo de la tribulación. Mateo 24:8. Y todo esto será principio de dolores, dice. Miren, estos eventos que corresponden a los juicios de los sellos solo marcará el comienzo. Imagínense, hermano. Vamos a estudiar un poquito más adelante. Vamos a ir viendo acerca de los sellos y solo marcará el principio, ¿no? De todo lo que se vendrá. Principio de dolores. Mateo 24:9.
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿De qué tiempo está hablando, hermano? Está hablando de la tribulación, ¿no? Está hablando de la tribulación, del tiempo de la tribulación. No utilicemos estos versículos para hablar de otro tiempo. Dicen, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, ¿no? Está hablando acerca de la tribulación. Los que creen en Jesús duramente en la tribulación serán odiados, perseguidos y asesinados si son detectados, ¿no? En Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, ¿no? Es interesante que en el quinto sello, ¿no? Ellos aparecen justamente las personas que han creído, y en este tiempo de la tribulación, pidiendo justicia, pidiendo venganza, ¿no? Entonces, pero a pesar de todo eso, ¿no? Dios todavía da oportunidades en este tiempo, es interesante. Aún en todo este tiempo que hemos tenido, hermano, que ha habido muchas personas que han escuchado del Evangelio y han rechazado a Cristo, no han creído, ¿no? Y entonces van a llegar a la tribulación, pero aún ahí Cristo dará oportunidades, ¿no? Tendrán a los 144,000 también que les predicará. Como resultado del miedo y el engaño, muchos van a traicionar a otros, incluso dentro de su propia familia. Mateo 24:10-12 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces será muy difícil, hermano, ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de la tribulación. Será muy difícil confiar en otra persona. Será prácticamente imposible, ¿no? Porque dice ahí la palabra de Dios que unos a otros se entregarán, se aborrecerán. Entonces, ¿por qué? Porque la maldad, hermano, va a llegar a sus límites, ¿no? Entonces, en Marcos 13:12 dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, imagínense, y el padre entregará a su hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Miren, hablando acerca de este tiempo de la tribulación, hermano. Nosotros prácticamente, bueno, no vamos a estar ahí, pero es interesante que aquí Jesucristo les está aplicando acerca de este tiempo para que conozcamos, ¿no? Mateo 24:13. Dios librará a todos los creyentes que permanecen vivos hasta el final de la tribulación. Ellos entrarán en el reino para repoblar la tierra durante el milenio, durante el reino milenial. 24:13 dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿no? Será muy difícil, ¿no? Será muy difícil permanecer hasta el fin. Vamos a ver más adelante, más detalladamente los juicios y verán que será muy difícil permanecer hasta el final, pero dice la palabra de Dios que habrán personas que pasarán, ¿no? Todo este tiempo de la tribulación y ellos dicen que entrarán en el reino milenial, ¿no? Ahí está, vamos a ver ahí en Apocalipsis, tal vez algo no muy detalladamente, pero vamos a tratar de entenderlo. Entonces, vemos ahí de Daniel 9:27, justamente lo que estábamos hablando, y acerca de los 7 sellos, ¿no? Entonces, miren, el primer sello, esto lo vemos en Apocalipsis. Hermano, no sé si me puede ayudar ahí en Apocalipsis, por favor, en Apocalipsis 6. Yo me quedo aquí con Mateo. Apocalipsis 6, el versículo 2, hermano, por favor.
Mire, el primer sello, entonces, la Guerra Fría es prácticamente, ¿no? Mostrando una paz supuestamente al mundo, por eso dice con caballo blanco, entonces, y aparecerá, ¿no? Con corona, quiere decir que el mundo lo nombrará rey, ¿no? Prácticamente, entonces será reconocido así como rey. El segundo sello, hermano, el segundo sello lo vemos en Apocalipsis 6, el versículo 4. Ujú. Mire, bueno, entonces una guerra abierta, ¿no? Prácticamente será como quien dice una guerra de todos contra todos, ¿no? Entonces, y dice que este aparecerá con una espada. Hemos visto, ¿no? El primer sello, un caballo negro, el segundo, un caballo bermejo. Eh, por si acaso, bermejo es, yo igual no lo conocía, así que lo busqué, es un color como un rojo oscuro, ¿ya? El tercer sello, hermano, por favor, el versículo 6. Bien, hermano, habrá hambre, ¿no? Entonces se destapará el tercer sello, hermano, y habrá una escasez de alimentos. Es por eso que dice que este es un caballo negro, ¿no? Que aparece con una balanza, justamente identificando que habrá hambre en la tierra. El cuarto sello, habrá muerte, ¿no? El cuarto sello habrá muerte, entonces muerte de la cuarta parte, ¿no? De la tierra. Ahí, hermano, el versículo 8, por favor. Mira, hermano, todos estos juicios se van a venir en este tiempo de la tribulación. Por eso es que será muy difícil, ¿no? Será muy difícil permanecer hasta el final. Será muy difícil creer en ese tiempo en el Evangelio, ¿no? El quinto sello, hermano, el quinto sello son los mártires y justamente era lo que estábamos viendo también acerca de la gente que murió creyendo, ¿no? Y esta gente es la que pide justicia, ¿no? Justicia ante Dios contra todas estas personas que prácticamente los mataron a todos, ¿no? En Apocalipsis 6, 9 al 11, bueno, por favor. Mira, hermano, entonces, eso se da en el quinto sello, ¿no? Y en el sexto sello, hermano, miren, se ven disturbios cósmicos, ¿no? Cuando habla de disturbios cósmicos, habla de terremotos, ¿no? Dice que el sol se vuelve negro, la luna se vuelve sangre, ¿no? Seguramente hemos escuchado estas palabras, pero esto ocurrirá ¿en qué tiempo? En el tiempo de la tribulación. Estamos hablando acerca del tiempo de la tribulación. La luna se volverá sangre, habrán terremotos, perdón, el sol se volverá negro. Van a caer las estrellas, dice. Todo monte, toda isla, ¿no? Se removerá. Eso lo vemos ahí en Apocalipsis 6. Por favor, hermano, el versículo 15. Muy bien, entonces, hasta el versículo 17, por favor, hermano.
Entonces van a desear prácticamente morir en ese tiempo, ¿no? Van a desear morir porque va a ser realmente dura, todo, va a ser realmente duro todos estos juicios que van a caer sobre la tierra. Y justamente con el séptimo sello, ¿no? Llega ese un momento de silencio. Y ese momento de silencio es para empezar justamente los juicios de las trompetas, ¿no? Entonces, y empieza, ¿no? Con la primera trompeta, dice, caen granizos, granizos y fuego sobre la tierra. Hermano, por favor, Apocalipsis 8:7. Interesante, ¿no? Todo dice quemó la tercera parte de los árboles sobre la tierra, imagínense. Y toda la hierba verde, ¿no? Con la primera trompeta. Entonces, y llega también seguido nomás la segunda trompeta, siguen los juicios. La segunda trompeta, una montaña ardiendo, dice, cae sobre el mar y la tercera parte se convierte en sangre, ¿no? Versículo 9, hermano, por favor. Mm. Se toca la tercera trompeta, hermanos, y llega, dice, una gran estrella, ¿no? Sobre las fuentes de las aguas. Y justamente hablando de esto, ¿no? Dice, es llamado ajenjo, interesante, ¿no? En Apocalipsis lo llama ajenjo. ¿Y por qué? Porque estas son aguas dulces, ¿no? Aguas que son para beber, para tomar. Y estas aguas, dice la Biblia, que se convierten, que se hacen amargas, ¿no? El versículo 11, hermano. Ujú. Entonces no va a haber agua para tomar, ¿no? Es interesante. Va a ser realmente un momento muy difícil todo este tiempo de la tribulación. La cuarta trompeta dice el sol, la luna, las estrellas, y vamos a ver que esto dice que son heridas la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas son heridas, ¿no? Entonces hay una oscuridad en el mundo, ¿no? En Apocalipsis, el versículo 12, hermano. Ujú. Es interesante, ¿no? Entonces, vemos hasta aquí que realmente los juicios que se van a dar en el tiempo de la tribulación realmente son eh, juicios que nunca se habían dado sobre la tierra. Y realmente el conocer esto, eh, podría decirse que nos da un poco de temor también, ¿no? Incluso en las iglesias muchas veces tratan de saltar, ¿no? De no predicar acerca de esto de Apocalipsis. Pero hermanos, nosotros sabemos que hemos confiado en Cristo, hemos creído en Él y tenemos nosotros la salvación. Y nosotros en este tiempo no vamos a estar sobre la tierra, ¿no? Nosotros vamos a estar con Cristo, ¿no? Y después de esto, después de la cuarta trompeta, ¿no? Hay un ángel que menciona ahí tres veces, ¿no? Ay, ay de los que moran todavía sobre la tierra, porque aún se vienen juicios mucho peores que esto, ¿no? Entonces, en la quinta trompeta, miren, vienen demonios, eh, langostas sobre la gente. Y es interesante, ¿no? Que la Biblia menciona cómo, cómo son físicamente estas langostas, ¿no? Lo menciona y dice que ellos tienen poder sobre las personas para picar. Prácticamente dice que su dolor es como el de un escorpión.
y realmente era solamente eso, no morían las personas, sino que simplemente era para causar dolor. El versículo Apocalipsis 9, hermanos, por favor, 4 y 5. Ujú. Y interesante, mire lo que dice el versículo 6, hermano, por favor. Ah, ¿no? Ansiará morir, hermano. Pero la muerte, dice, ¿no? Huirá de ellos. Hermano, realmente será momentos muy difíciles. Incluso, mire, van a querer buscar la muerte de estos hombres y no la hallarán, porque la muerte, dice, huirá de ellos. Muy bien, la sexta trompeta, ¿no? Dice, se vienen jinetes sobre la gente. Y es interesante, ¿no? La Biblia menciona 4 ángeles que estaban atados, ¿no? Sobre el río Éufrates, y de ahí dice que son desatados. Y estos jinetes matan a la tercera parte de los hombres sobre la tierra, ¿no? Hermano, por favor, el versículo 15 y 16. Mm, interesante, ¿no? Entonces, vemos ahí que la tercera parte, ¿no? De la población del mundo va a morir con estos jinetes. Entonces, y en la séptima copa, bueno, perdón, en la séptima trompeta, ¿no? Ahí vemos el anuncio justamente de las 7 copas. Bien, bueno, continuamos entonces con Mateo 24. Era simplemente una explicación así, algo general de lo que va a suceder justamente en ese tiempo de la tribulación. Van a ser momentos muy difíciles, hermano. Y va a ser muy difícil que personas que hayan escuchado acerca del Evangelio, que no hayan creído, que puedan creer en ese tiempo. Porque la Biblia menciona que van a ser engañados y, hermano, y los juicios que van a llegar sobre la tierra, hermano, van a ser muy fuerte, va a ser muy difícil que en ese tiempo puedan creer. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sorprendentemente, en medio de este caos, las buenas nuevas de la venida del reino, del que fue inmolado, será proclamado en el mundo. Hermano, ahí podemos ver realmente que el amor de Dios por nosotros, ¿no? A pesar de todo lo que tal vez el mundo ha hecho, todavía el Señor da oportunidades y en ese tiempo, hermano, va a dar oportunidades. Incluso van a ser, bueno, ahora está la iglesia, ¿no? Está predicando acerca del Evangelio, pero en ese tiempo, ¿no? 144,000 judíos, hermano, van a estar predicando. Y luego van a estar ángeles también predicando. Imagínense, hermano. Y aún así, dice la palabra de Dios, habrá muchos que no creerán, no se arrepentirán de sus pecados. En Apocalipsis 7, del 1 al 8, entonces los 144,000 evangelistas judíos sellados llevarán el mensaje del reino al mundo. Entonces, en este momento, la iglesia es la que está predicando, ¿no? El evangelio de la gracia, ¿no? Pero en ese tiempo habrán 144,000 personas, judíos, que estarán predicando acerca del evangelio del reino. En Apocalipsis 7, voy a leer la primera parte, dice, después de esto,
vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y esto eran los 144,000. Entonces, en Apocalipsis 7, del 9 al 10, muchos creerán en el mensaje y confiarán en Jesús como su Salvador, ¿no? En ese tiempo todavía habrá muchas personas que van a escuchar acerca del mensaje del Salvador y ellos creerán. Entonces, en Apocalipsis 7, 9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono del Cordero. Entonces, habrán muchos todavía que creerán en el mensaje y confiarán en Jesús como su Salvador, ¿no? Y esto, como le dije, serán personas que realmente nunca hayan escuchado tal vez del Evangelio y nunca hayan escuchado acerca de la palabra de Dios, ¿no? Ellos van a creer, porque será muy difícil alguien que ha rechazado que pueda creer en ese tiempo, ¿no? A través de su palabra, a través de sus palabras, acciones y las muertes de los testigos, también difundirán el mensaje al mundo. Hablando acerca de los testigos, ¿no? Que vendrán, dice, permitirá que ellos muestren, ¿no? Realmente que tienen un poder que Dios les ha dado, ¿no? Pero aún así dice que el mundo se alegrará y hará fiesta cuando ellos mueran. Es increíble, ¿no? Dice que Dios va a permitir que ellos mueran. Y el mundo va a ser una fiesta, ese creo que son por 3 días, ¿no? Que los tendrán ahí, hermano. Y lo tendrán ahí como un trofeo, como algo que ellos han vencido, ¿no? Pero resucitarán, ¿no? Y eso mostrará realmente el poder de nuestro Dios. El testimonio de los 144,000 y los 2 testigos será la última oferta de gracia antes que Dios intensificara el juicio, ¿no? Él siempre provee amplia oportunidad a todos a todos de cambiar de opinión, de arrepentirse, de cambiar de mente, ¿no? Con respecto a Cristo y creer en Él. Cuando hablo justamente acerca de esto, siempre me acuerdo de, de Noé, ¿no? Increíble, hermano. Dice la Biblia que estuvo 120 años predicando acerca de lo que iba a venir del juicio de Dios. 120 años, hermano. Y solamente su familia creyó y entró en el arca, ¿no? Increíble. Entonces, Dios siempre está dando oportunidades y en este tiempo de la tribulación, Él dará todavía oportunidades. Mire, tendrán a los 144,000, tendrán a los 2 testigos, vendrán ángeles también a predicar. Lamentablemente, la mayoría de nuevo niega aceptar el mensaje del Evangelio. Apocalipsis 6, 15 al 17 dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿no? Entonces, lamentablemente, ¿no? Ellos van a negar a aceptar, van a querer esconderse más bien en vez de arrepentirse, en vez de creer en el Evangelio. Entonces, Mateo 24:15. Jesús aquí identificó el punto de la división
de la tribulación, justamente citando a lo que menciona Daniel 9:27. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, ¿no? Justamente identificando la división de la tribulación, hermano, que vendrá después de los 3 años y medio. Vendrá la gran tribulación, y justamente es lo que menciona Daniel 9:27 cuando se manifiesta esto, hablando de la abominación desoladora. El anticristo se hará cargo del templo recién construido y se declarará a sí mismo Dios, ¿no? Él se sentará en ese lugar, ¿no? Ya prácticamente cesarán los sacrificios para Dios y dice que Él se sentará en el lugar de Dios y los sacrificios y toda la oración serán para Él, ¿no? Entonces, en 2 Tesalonicenses 2:3 al 10 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este? El anticristo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿no? Y ese justamente es la abominación desoladora. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Interesante ahí, ¿no? ¿Qué es lo que detiene todavía este tiempo? El versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Y quién es el que lo detiene? Ahí en el versículo 8 lo vemos. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, está hablando justamente acerca del Espíritu Santo, ¿no? Que todavía está con nosotros y es lo que detiene que llegue ese tiempo. Entonces, pero el Espíritu Santo será tomado, ¿no? Justamente, y en ese momento empezará también la tribulación. Entonces, el profeta falso colocará una imagen del anticristo en el templo, lo que causará la desolación del templo. Ahí en Apocalipsis 13, del 11 al 15 lo vemos, dice, después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, ¿no? Miren, él mostrará también la resurrección, ¿no? Y justamente copiando lo que hizo Cristo, ¿no? Por eso que será muy difícil que haya personas que todavía eh, que crean, ¿no? En el mensaje de Cristo, porque miren, Él incluso mostrará la resurrección, entonces muchos van a ser engañados por Él. Mateo 24:15b, estas palabras tienen un gran significado. Dice 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de quien habló el profeta Daniel, al que lea entienda, ¿no? Entonces, en Mateo 24:16 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, ¿no? Hace una advertencia, dice, en este evento claramente identifica a los israelitas tienen que huir de Jerusalén y de la tierra de Israel buscando la protección. Y ahí lo vemos también en Apocalipsis capítulo 12 del 13 al 17. Los creyentes de la era de la iglesia no buscamos al anticristo,
¿no? Hemos visto todo este tiempo de la tribulación, hermano, pero no es para asustarnos, ¿no? Porque realmente lo que buscamos nosotros como creyentes no es al anticristo, sino a Jesucristo, ¿no? Que volverá por su novia antes de estos acontecimientos. Mire, en Tito 2, 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, creyentes de la era de la iglesia habrán desaparecido antes de la tribulación. Mateo 24, del 17 al 18. Por lo que esta intensa persecución comenzará pronto, la prisa es escapar. Será muy importante. Nada será lo suficientemente valioso para recuperar, ¿no? Otra palabra está mostrando de que dejen todo, huyan, dice. Dejen todo, no importa que se hayan olvidado de algo, dejen todo, huyan. El 24, 17 al 18 dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, huyan, dice, cuando ocurran estos tiempos, ¿no? Algunas circunstancias, por ejemplo, el embarazo, la lactancia, el invierno, el día de reposo, harán el escape de Jerusalén mucho más difícil. 24 al 19 al 20 dice más, hay de las que estén encinta y de las que estén perdón, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Serán tiempos muy difíciles realmente, ¿no? Imagínense, será mucho más difícil para una mujer que esté embarazada, ¿no? O que sea tiempo de invierno. Entonces será muy difícil porque, como hemos visto también, el alimento va a escasear, el agua, entonces va a ser muy difícil, ¿no? En Mateo 24, 21, porque habrá, dice entonces, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eh, Me gusta mucho, la verdad, ver las películas acerca de lo que cuentan, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, porque es algo realmente muy interesante, ¿no? Cómo, cómo se hacía con estas personas, ¿no? Con los judíos. Pero imagínense, todavía dice en la tribulación va a ser mucho peor, dice, cual nunca ha habido en este mundo. Entonces, la tribulación será el último intento de Satanás para limpiar a todos los judíos de la faz de la tierra, ¿no? ¿Esto para qué? Para impedir de que Dios cumpla su promesa. Y justamente hablando acerca de Génesis 2, del 1 al 3, hablando del pacto abrámico, cuando Jehová habla con Abraham, ¿no? Y le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Serás bendita en ti todas las familias de la tierra, ¿no? Será el último intento de Satanás para que Dios no cumpla esta promesa. Entonces, en Mateo 24, 22, la tribulación provocará millones de muertes, ¿no? Pero los creyentes que queden vivos hasta el final entrarán en el reino. Es increíble. Aún van a quedar personas, ¿no? Después de todo lo que pase, después de todos los juicios, van a quedar personas creyentes que pasen toda la tribulación, los 7 años de tribulación. Esta buena noticia animará a los que sobreviven hasta el final. Muy bien, vamos a ver entonces aquí, justamente hablando de las copas, ¿no? De las copas de la ira del Señor. Vamos a ver, la primera copa es, bueno, úlceras en realidad, sobre la tierra, ¿no? Y dice la palabra de Dios que son úlceras malignas y pestilentes, que son lanzadas sobre la tierra. Apocalipsis, hermanos, por favor, capítulo 16.
Versículo 2. Bueno, ahí vemos uno de los grandes juicios realmente, ¿no? Úlcera, dice. Úlcera maligna, pestilentes. La segunda copa, hermano, es derramada. La segunda copa de la ira es derramada. Dice que es sangre sobre el mar, dice. Y murió todo ser vivo en el mar. Versículo 3, hermano. Ujú. La tercera copa es derramada y es sangres en los ríos, hermano. Va a ser prácticamente el agua, ¿no? El agua que es para beber. Se va a ser contaminada. El versículo 6, hermano. Entonces, la cuarta copa es derramada, la cuarta copa de la ira, ¿no? Y dice que el sol quemará a los hombres, dice. Y es interesante lo que menciona cuando habla acerca de, desde aquí, ¿no? Desde la cuarta copa hasta aquí hemos visto, hermanos, realmente juicios muy terribles sobre la tierra. Pero miren lo que menciona en el versículo 9, hermano, por favor. Wow, hermano. Realmente el corazón del hombre está tan orgullecido, no sé cómo expresarlo realmente, después de ver todos estos juicios, aún así dice que ellos no creyeron, no se arrepintieron, no buscaron a Dios. Hermano, wow. La quinta copa es derramada y son tinieblas, dice, y prácticamente se mordían, dice la palabra de Dios, se mordían la lengua, ¿no? De tanto dolor. Mire el versículo 11, hermano, por favor. Ujú. Entonces las tinieblas estas son lanzadas justamente en el reino del anticristo, ¿no? La sexta copa ese el Éufrates se seca y justamente esto tiene un propósito, ¿no? Preparando un camino. Hermano, por favor, el versículo 12. Ujú. Y por último tenemos la séptima copa, ¿no? Y ahí vienen terremotos y granizo. El versículo 18, hermano, por favor. Ujú. El versículo 21, hermano, más por favor. Miren, hermano, todos estos juicios son derramados en este tiempo de la tribulación. Y aún así, ¿no? El hombre no se arrepiente, no busca a Dios. Creo que eso ha sido desde el principio, ¿no? El hombre nunca ha buscado a Dios. Y aún así vemos que con todo esto lo que pasa en este tiempo de la tribulación, es que el hombre blasfema contra Dios. Mateo 24, 23. Entonces, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Miren, esto va a pasar justamente en este tiempo. Entonces, su deseo urgente para ser librado de este tiempo espantoso hará que muchos sean vulnerables al engaño, ¿no? Por lo tanto, tendrán que estar atentos. Será muy difícil, hermano.
habrá realmente muchos profetas y muchos que se declararán como el Cristo, ¿no? Y serán engañados, ¿no? Entonces Mateo 24, Satanás tiene gran poder para engañar y muchos de ellos serán víctimas de sus falsas señales y prodigios, ¿no? 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán y si fuere posible, perdón, no tengo completa, 24. Si fuere posible aún a los escogidos. Entonces será muy difícil en el tiempo de la tribulación que puedan permanecer en la palabra del Señor. Serán engañados, habrán muchos profetas, habrán muchos que se declaren como el Cristo, dice. 24-25, las palabras claras de Jesús advierten a los que viven durante la tribulación. 24-25, ya os lo he dicho antes, ¿no? Justamente advirtiendo acerca de lo que eh, va a pasar en este tiempo de la tribulación. 24-26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis, ¿no? En otras palabras, hermano, quédense escondidos, está diciendo, ¿no? Jesús siguió haciendo hincapié en el discernimiento y la preparación porque habrán afirmaciones falsas por todas partes, ¿no? Habrá realmente muchas personas que engañarán en este tiempo. Bueno, ahora en nuestro tiempo podemos ver también de que hay muchas iglesias, pero dice que en ese tiempo de la tribulación será mucho peor, ¿no? Entonces, 24-27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. A diferencia de la venida secreta, ¿no?, de Cristo por su novia en el rapto, cuando el mundo incrédulo no lo verá, y esto justamente lo menciona en 1 Corintios 15, 51, 52, dice, y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, aquí hay un gran contraste, ¿no? Son dos eventos muy diferentes, ¿no? A diferencia de la venida secreta de Cristo por su novia en el rapto, eso será realmente algo secreto, algo entre prácticamente la iglesia y Cristo, ¿no? Porque no todo el mundo lo verá. Su segunda venida será público, todo el mundo lo verá, ¿no? Justamente lo que menciona Apocalipsis 19, del 11 al 20, ahí está mencionando de que el mundo lo verá, todo el mundo lo verá cuando Él venga en su segunda venida. Mateo 24-28 dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces, esta declaración difícil de entender explica que la corrupción es lo que causa el juicio del mundo. Entonces, la respuesta a la primera pregunta. Hemos visto, hermano, primero la respuesta a la tercera pregunta, justamente hablando acerca de la tribulación, el final de los siglos, ¿no? De este mundo. Ahora vamos a ver la respuesta a la primera pregunta, hermano. ¿Veis todo esto? Está hablando de qué. En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuándo sucederá esto? Está hablando justamente acerca del templo, ¿no? Y bueno, ahora ya en este tiempo ya es algo, ya está en tiempo pasado, ¿no? Y esto lo vemos en Lucas, capítulo 21, ahí del 20 al 24. Vamos a estar desarrollándolo. Mateo no registró la respuesta del Señor a la primera pregunta de los discípulos, pero lo hizo Lucas, ¿no?
justamente hablando de un futuro más cercano, ¿no? Lo primero vimos acerca de la tribulación, que es un futuro lejano. Pero hablando acerca de la destrucción del templo, lo registra Lucas. Y en Lucas 21:20 dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha, ha llegado. Entonces, ellos sabrán que el tiempo de la destrucción del templo habría llegado cuando los ejércitos rodearan a Jerusalén, ¿no? Les está dando prácticamente una advertencia, ¿no? Les está diciendo, cuando ustedes vean de que los ejércitos rodean a Jerusalén, huyan prácticamente, ¿no? Porque el templo va a ser destruido. Entonces, versículo 21. Versículo 21 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ellas váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Está hablando del tiempo de la destrucción del templo, ¿no? Justamente no está hablando ya aquí de la tribulación, está hablando de la destrucción del templo. Entonces, en el año 66 después de Cristo, un ejército romano sitió Jerusalén, pero tuvo que levantar el sitio temporalmente para conseguir suministros. Los creyentes judíos que entendían las palabras del Señor usaron el cese de asedio para huir de Jerusalén y cruzar el Jordán a la ciudad de Pella. En el 68 después de Cristo, el ejército romano regresó y nuevamente sitiaron a Jerusalén. Finalmente, en el año 70 después de Cristo, derrocaron la ciudad y destruyeron por completo el templo. Entonces, esto es algo que ya sucedió, ¿no? Y miren, hermanos, ahí tenemos la certeza de que realmente lo que Cristo está anunciando aquí, es lo que iba a pasar, ¿no? Y justamente vemos ahí una gran prueba, que es la destrucción del templo, que es algo que ya ha pasado, hermano, y también habla acerca de la tribulación, y es algo que va a pasar, que va a suceder, y también va a hablar acerca de la segunda venida, y también, hermano, es algo que va a suceder en su tiempo. El versículo 22 de Lucas dice, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas, ¿no? Justamente hablando de la destrucción del templo. 23 y 24 dice, mas hay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrán gran calamidad en la tierra e irán sobre este pueblo, y caerá a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles, pero creo que lo tengo incompleto los versículos, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Muy bien, entonces Jerusalén e Israel han sido y seguirán bajo la dominación gentil hasta los tiempos de los gentiles, ¿m? Hasta que los tiempos de los gentiles sean completados, ¿no? Y justamente eso es lo que se menciona en Daniel 2 y Daniel capítulo 7. La respuesta de Jesús a la segunda pregunta. Vamos a ver ahora acerca de la segunda pregunta. Y justamente la segunda pregunta habla acerca de la consumación de este siglo, ¿no? De la segunda venida. Entonces, la respuesta de Jesús a la segunda pregunta, ¿y cuál será la señal de la consumación de este siglo? Entonces, para responder a la segunda pregunta de los discípulos, Jesús describió a los desastres geofísicos durante el juicio del día del Señor, ¿no? Mateo 24-29 dice, e inmediatamente después, bueno, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, ¿no? Y ahí en Joel, justamente mencionando lo que
lo que decía el profeta Joel, ¿no? Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande. Bueno, perdón. Mateo 24:30, ¿no? El Señor vendrá con gloria. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, viendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y justamente también lo menciona ahí Daniel, dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y también lo menciona en Apocalipsis 19 del 11 al 21. La segunda venida dará lugar a la restauración de Israel, como fue profetizado en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces ahí podemos ver la restauración de Israel. El versículo 31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Miren, ¿esto cuándo sucederá? En la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿no? Mateo 24 del 32 al 51. Entonces Jesús enseñó tres parábolas sobre la preparación. Vamos a ver ahí. El versículo 32 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, el resto del discurso del Monte de los Olivos contiene parábolas que ilustran la necesidad de Israel de estar preparados para el regreso de su Señor y prestar atención a a sus advertencias, ¿no? Entonces, justamente, y explica acerca de esto con parábolas. Entonces, estas parábolas se pueden entender correctamente solo en el contexto que usó Cristo, ¿no? El tema del discurso de Cristo era el fin del mundo y su regreso, ¿no? Está hablando acerca de la segunda venida. Entonces, Cristo se refirió solo a los que viven en la tribulación, que estarán esperando la segunda venida de Cristo. En Mateo 24, de 29 al 31. Está hablando acerca de eso. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, justamente hablando acerca de la venida de Cristo. La falta de observar el contexto hace que muchos apliquen erróneamente estas parábolas a la iglesia. Y aquí vamos a explicar un poquito acerca de lo que dice Mateo 24, del 32 al 35. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, la parábola de la higuera en relación con las señales de la venida de Cristo. Del 32 al 33 dice, una higuera con hojas indica proximidad del verano, ¿no? De la misma manera, estos eventos señalarán la cercanía de la venida de Cristo, ¿no? Todos estos eventos que se mencionan, ¿no?, en la tribulación, justamente van a señalar que la venida de Cristo, que se aproxima la venida de Cristo. Es decir, en otras palabras, primero está que, primero va a venir la tribulación, ¿no? Primero van a venir los 7 años de tribulación y después se hará la venida de Cristo. Mateo 24, 34 dice, algunos de la generación
de la generación que ven estas señales, justamente hablando de esto, el versículo 3 al 31, continuarán vivos hasta la venida del Mesías, ya que la tribulación durará solo 7 años. Habrá muchas personas que pasarán en la tribulación. Está mencionando ahí, lo menciona la Biblia, es decir, que va a pasar a pesar de todos los juicios que hemos visto, ¿no? Es increíble. Van a haber personas que van a pasar todo ese tiempo en la tribulación y van a pasar al milenio, ¿no? Van a pasar al milenio. Entonces, Mateo 24:35, el cielo y la tierra, dice, seguirán al final del reino mesiánico, pero la palabra de Dios nunca se acabará. Y justamente mencionando ahí lo que dice Isaías 48, perdón, sécase la hierba, marchítase la flor, dice más, la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Perdón un momento, hermano, voy a conectar mi cargador que ya se apaga. Sí. Muy bien. Entonces, ahí en Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, ¿no? Miren, es interesante, ¿no? Y hemos visto de que se han escuchado las noticias, muchas personas ahí identificando una fecha, una hora, ¿no? Que iba a pasar este tiempo, pero realmente nadie lo sabe, dice, ni siquiera los ángeles. Este versículo entonces establece el tema de las siguientes parábolas. Hablan sobre la necesidad del creyente durante la tribulación, ¿no? Estar preparado, ya que nadie sabe el día ni la hora exacta de la segunda venida de Cristo. Pero se podría discernir las señales que indican su inminente llegada. Entonces, no sabemos exactamente la hora, ¿no? Ni el día, pero están las señales que van a identificar que su venida está pronta. Entonces, Mateo 24, del 37 al 39. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Entonces la venida del Mesías será de pronto, muy parecida a la repentina llegada del diluvio en tiempos de Noé, ¿no? El diluvio vino sobre el mundo desprevenido a pesar de que Noé les había advertido consistentemente, y justamente era lo que le mencionaba. 120 años, hermano, tardó Noé en construir el arca. Mire, y en todo ese tiempo él estuvo predicando, él estuvo anunciando de que él estaba construyendo eso porque un juicio iba a llegar sobre el mundo, pero no creyeron, ¿no? Y el diluvio llegó inminentemente, encontró a muchas personas desprevenidas, ¿no? Bueno, en realidad todo el mundo, menos a la familia de Noé. 24:40 al 41. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces, cuando el Mesías viene al final de la tribulación, él quitará a todos los no creyentes del planeta, ¿no? Por eso es el tiempo de la tribulación. Entonces, todas esas personas que estén blasfemando contra Dios serán quitadas, ¿no? Entonces, Él dejará a todos los creyentes entrar en el reino. Solamente, ¿no? Identifiquemos eso, ¿no? Solamente los que hayan creído en Cristo entrarán en el reino. Hemos escuchado estas palabras antes, ¿no? Solamente los que han creído en Cristo entrarán en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, en Marcos 13, del 34 al 37, está la parábola del portero vigilante, ¿no? Vamos a desarrollar. Marcos 13, 34 dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Entonces Jesús pone a sus futuros seguidores en estado de alerta con este mensaje.
el conocimiento del regreso del maestro en cualquier momento, o sea, cuando venga de repente, debe hacerse debe hacerles a todos vigilantes, ¿no? En otras palabras, tenemos que estar precavidos y cuidadosos, dice, para que se le encuentre fiel a su regreso. Bueno, si la pregunta que me acuerdo que hacía siempre un pastor, ¿no? Después de su prédica, si Cristo viene en este momento, ¿no? Si Cristo nos lleva en este momento, si ocurre el rapto, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿No? Entonces es interesante que aquí nos advierte, ¿no? Que debemos estar como vigilantes, debemos estar cuidadosos. En Marcos 13, del 35 al 37, velad pues, dice, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, justamente hablando de la parábola, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Dice, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, pelad, ¿no? Como en la parábola anterior, todos los creyentes en la tribulación deben estar siempre vigilantes, ¿no? Listos para la venida del Señor. Nadie puede saber la hora exacta, ¿no? Pero Cristo volverá, ¿no? Y los creyentes, justamente en el tiempo de la tribulación, ellos deben estar preparados, deben estar listos. 24, 42 al 44 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venirnos vuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, mi hermano. Pelad, en otras palabras, está diciendo, ¿no? Estad precavidos. Entonces, el siervo fiel que no solo está listo, sino que también, dice, está llevando a cabo finalmente sus responsabilidades, será recompensado por el maestro cuando él viene, ¿no? Entonces, debemos estar preparados, dice. Deben estar preparados. Esta parábola contrasta dos grupos, ¿no? El grupo que preparó para entrar en el reino y el grupo que no se preparó para entrar en el reino. Lo menciona ahí en Mateo 25, del 1 al 13. Dice entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, ¿no? Que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas, dice, eran prudentes, ¿no? Estaban preparadas, en otras palabras, y 5 insensatas, ¿no? Las insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, más las prudentes, son las preparadas, tomaron aceites en su vasija juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad más para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerraron las puertas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis. El versículo 13, 25. Perdón, hermano, no lo tenía completo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, ¿no? Justamente entonces mostrando dos grupos, ¿no? Dos grupos que eran diferentes, unas que estaban preparadas para la venida del esposo, dice, y otras que eran insensatas, que no se habían preparado. Entonces,
Y esto para entrar en el reino, justamente hablando del reino milenial, ¿no? El grupo que no se prepara, hay un grupo que se prepara y hay otro que no se prepara para entrar en el reino milenial. Y dice la palabra de Dios que les son cerradas las puertas, ¿no? El Mesías regresará para recompensar a sus siervos fieles y juzgar a los siervos malos, por lo que será importante estar listo, ¿no? Mateo 25, del 14 al 30 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre, ahí está hermano, otra parábola, que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Dice, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1 y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, dice, el talento y dalo al que tiene 10 talentos. El versículo 29 dice, porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será, versículo 30, dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, el Mesías regresará para recompensar a sus siervos fieles y juzgar a sus siervos malos, por lo que será importante, ¿no? estar listo. Mateo 25 del 31 al 46, entonces el juicio de ovejas y cabritos, miren, otra parábola, ¿no? Entonces, Mateo 25 del 31 al 33 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces, dice, eh, perdón, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces, ahí mostrando, dice, después de llegar, Jesús se sentará en el trono y jugará a las naciones gentiles. Mateo 25 del 34 al 40. Entonces Dios el Padre bendecirá a los de la derecha, calificándolos para el reino, porque por fe
respondieron el mensaje del Evangelio y lo demostraron por su buen trato de los evangelistas judíos durante la tribulación. Entonces los llama mis hermanos, ¿no? Y ahí en Mateo 25, del 34 al 40, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, ¿no? Y eso justamente hablando acerca de los que crean, ¿no? En el Evangelio. Jesús enviará lejos a los malditos, y justamente lo vemos ahí en Mateo 25, del 41 al 46. Jesús enviará lejos a los malditos a la izquierda por no responder por fe al mensaje del Evangelio, evidenciado por su maltrato. Entonces, de los evangelistas, y eso lo vemos, ¿no? Justamente en el tiempo de Jesús, ¿no? Él menciona de que a aquellos profetas que Dios enviaba, ¿no? Eran maltratados, apedreados. Y era lo que igual iba a suceder con Cristo, ¿no? Eh, y justamente hablando de esto, que está evidenciando, ¿no? El maltrato de aquellos evangelistas judíos que estaban, pero hablando justamente del tiempo de la tribulación. El versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, ¿no? Al juego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, ¿no? Entonces, hermano, entonces la esperanza mesiánica, ¿no? Hablando de esto, el nacimiento único, y eso lo vemos desde Génesis, ¿no? Que nos está mostrando acerca de que iba a venir un Mesías, ¿no? De que iba a ser herido, ¿no? Pero que al final iba a vencer sobre Satanás. Las familias bendecidas ahí con, con el sacrificio, ¿no? De Isaac, justamente. Y el rey. Ahí vemos a los profetas, también el reino eterno, justamente hablando de eso, de lo que hemos visto ahí, los sacerdotes, ¿no? Entonces, todo esto que se escribió hablando, el punto central entonces de todo esto, que es Cristo, ¿no? Es Cristo, y justamente aquí Cristo explicando acerca de los tiempos futuros, de lo que iba a venir en el futuro, primero hablando acerca de la tribulación, ¿no? Hablando de la tribulación, de lo que iba a suceder en el tiempo de la tribulación. También habló acerca de lo que iba a suceder en el templo, con el templo ahí de Jerusalén. Entonces, y vemos que eso ya sucedió, ¿no? Es algo que ya se cumplió. Entonces, y lo demás que también habla Cristo acerca de la tribulación y acerca de su segunda venida también se va a cumplir, ¿no? Son tiempos futuros, el uno más cercano y el otro más lejano, pero se va a cumplir todo lo que dice la Biblia se cumple.